vámonos. Continúa recto durante 3 kilómetros. Gira en la siguiente intersección. No, continúa recto por la M30 dirección sur. Hazme caso a mí. No, hazme caso a mí, que soy la que vive aquí. Se perdió la señal del GPS. Hola, buen día. Bienvenidos a Redireccionando. En esta emisión del día de hoy vamos a trabajar con la historia personal. Hemos estado hablando sobre el acompañamiento espiritual. También si ya han trabajado con esta técnica, de esta manera, en su proceso de vida, qué experiencia tienen de la historia personal. Entonces, continuando con las últimas transmisiones sobre el acompañamiento espiritual, he visto que como que ha llamado más la atención esto del acompañamiento espiritual. Hoy sería un tercer espacio. Hay mucho más que abordar, ¿no? Hemos visto como qué es el acompañamiento espiritual, como de manera general. Vimos la vez pasada pues, qué sería como lo elemental y básico de un acompañamiento espiritual, sobre todo en la temática cristiana. Pero hay otros abordajes, ¿no? Se puede también hablar sobre el acompañamiento espiritual desde la técnica del budismo, donde trabajamos tal vez el apego, el desapego, la conexión contigo, con lo creado, con las cosas, con las personas, con los animales. Y desde este acompañamiento pues hay muchas técnicas, muchos estilos, tal vez enfocados en la espiritualidad, ¿no? Y dando como un énfasis a la relación tal vez con Dios o con tu religiosidad. Otros más apegados a la fortaleza de lo humano, ¿no? La psique. Y otros un poquito más hacia una acción. Claro que en las otras dos también hay acción, pero que se note, ¿no? A la ejecución de actos, ¿no? Que si la solidaridad, que si el amor, que si compartir, que si las relaciones interpersonales. Y algunos hacen el acompañamiento dándole una mayor fuerza a alguna de estas tres dimensiones. Lo que quisiera compartirles hoy es que el acompañamiento, hay varias propuestas, pero la que más utilizamos aquí en la comunidad de lavatorio es lo psicohistórico espiritual, que es la propuesta de Carlos Rafael Cabarrús, un jesuita, el antropólogo que ha diseñado con gran fuerza esta técnica de lo psicohistórico espiritual. Vamos a abordarnos, a centrarnos el día de hoy principalmente en la parte de lo histórico. Entonces, algunos dicen que es una terapia, ¿no? Una terapia sobre el abordaje de la historia personal, ¿no? Muchas escuelas psicológicas lo utilizan, ¿no? Algunos más con la idea, como yo lo propongo, más que una terapia, es una técnica terapéutica, una herramienta con la que se trabaja. La PNL trabaja muchísimo con esta parte de la historia personal. También se puede utilizar ahora en la psicología positiva, ¿no? Centrándose no en los acontecimientos pasados, sino en lo que está por venir. Hola Iris, bienvenida. Otros que abordan también ahí desde la transformación de esta historia personal. Algunos abordan la historia personal como la transformación de la historia, ¿no? En lo meramente cognitivo-conductual, ¿no? Que claro que no es solamente el conductismo tradicional antiguo de ir dando un entrenamiento, un coaching o cambiar el comportamiento tal cual, ¿no? Sino también tiene que ver con cómo está ese aprendizaje y cómo se puede hacer la modificación de ese aprendizaje. Otros abordan la historia personal desde la Gestalt, ¿no? Descubriendo aquel asunto inconcluso, aquella Gestalt que no se ha cerrado, y mediante esta técnica poderle dar cierre a esos asuntos que están incompletos, inconclusos, y que se está haciendo un intento por cerrarlos en algún otro momento de la vida, ¿no? Y que siguen pugnando, siguen empujando, ¿no? Por ser cerrados o tener alguna solución que parece que no se logra, ¿no? Básicamente ese es el trabajo con la historia personal. En el análisis, obviamente, no usamos tal cual la técnica, pero sí estamos haciendo un ejercicio de retomar la historia, de ir al pasado, y estar en el presente, en el aquí y el ahora, ¿verdad? Las fantasías en un posible futuro, ¿no? Y desde ahí ir completando esta historia, ¿no? De cómo se fue desarrollando. Y también, obviamente, desde la espiritualidad, pero aquí tiene un matiz diferente, ¿no? Sobre todo cuando tiene este énfasis desde la espiritualidad. La historia personal es como una Biblia, ¿no? Así como está la historia de salvación, que así es otra manera que se le llama la escritura,
Y no es la historia solamente individual o de los personajes bíblicos o los personajes principales en cada uno de los libros, que incluso algunos tienen hasta el nombre del personaje, en donde se está manifestando su historia, ¿no? En algunos de sus orígenes, sus familias, sus sistemas, su época, su tiempo, su cultura, la economía que se vivía, la religiosidad que se practicaba, los poderes políticos que se desempeñaban, ¿sí? También es una historia del pueblo, y en la Biblia es una historia en cómo Dios interviene, cómo es su relación con Dios, cómo Dios actúa en esa historia de salvación de esa nación, de ese pueblo, de esa cultura y con esa persona. Pues también así para ti, para mí, la historia personal, trabajada y elaborada desde o vista desde la espiritualidad, nos da esa oportunidad también de hacer como nuestra Biblia en esa historia de salvación, ese relato de salvación y esa presencia también de Dios en tu vida. Entonces desde ahí también podemos trabajarlo, ¿no? Y encontrar cómo es tu relación con Dios, con los otros, con ese énfasis de la espiritualidad. Cómo fuiste aprendiendo esa relación con ese Dios, cómo se ha hecho presente en tu vida, cómo se ha hecho presente en tu vida a través de los otros o cómo tú has hecho presencia de esa divinidad con los demás. Pues vamos a abordarlo desde una herramienta y una técnica que se puede utilizar en el acompañamiento. Entonces, la emisión de hoy creo que puede servirnos tanto a acompañantes, ¿no? Gente que estamos en esta tarea de terapia o de acompañar a otros, de las distintas dimensiones y herramientas que utiliza alguno, como nosotros como usuarios o como las personas que estamos trabajando en nuestra persona, podemos utilizar esta técnica de la historia personal. Les explico básicamente en qué consiste, pues en redactar tu historia, personal. Algunos ya más modernos y que estamos más apegados a esta onda de la computadora, es muy cómodo. Entonces pues abres tu página, abres un archivo ahí en Word, ¿no? Empiezas a escribir y a desarrollar y le vas dando, ¿no? Entonces ahí empiezas a trabajar esta historia personal. Entonces el primer paso del trabajo es como disponerte, tener esa actitud, tener los medios necesarios, ¿no? Se recomienda mucho que no sea en la computadora, ¿no? Porque el ejercicio que se va haciendo en tu cerebro y el ejercicio de escribir, ¿no? con pluma, con lápiz, es diferente al que hacemos en el teclado, ¿no? Pero algunos ya tenemos esa función de estar escribiendo directo en el teclado. Entonces conseguir una libreta que obviamente será utilizada solamente para eso y empezar a redactar tu historia, ¿no? ¿Qué vamos a poner ahí? Alguno va a decir, pues qué difícil, no me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Se sugiere que se vaya redactando en el orden, ¿no? O sea, como por edad. Entonces, es ir poniendo etapa por etapa, momento por momento. Algunos dirán, es que, pues, de los 0 a los 2 años no me acuerdo de tanta cosa. No es necesario, ¿verdad? Pero de lo que te vayas acordando, pues lo vas anotando. Oye, y si cuando ya vaya en la adolescencia, ¿no? Me vuelvo a acordar de algo de tal edad, pues lo vas poniendo ahí a un margen, ¿no? Lo vas poniendo a un ladito, vas haciendo notas, ¿no? En alguna mitad de la libreta, ¿no? Por eso le digo, en la computadora a veces es más fácil porque pues ya nada más vas añadiendo y vas corrigiendo, pero es parte de este ejercicio, ¿no? En cómo en otros momentos y en otras etapas vas a recordar momentos del pasado, y si lo recuerdas no es mera casualidad, está haciendo una relación, ¿no? Está haciendo una conexión, que esa es la propuesta del padre Cabarrús. Pues hay una relación con el momento actual en donde estás desarrollando y escribiendo tal situación. Tiene mucho que ver, o va a tener mucho que ver, con ese momento que está viniendo a tu mente el redactarlo. Algunos, sobre todo en la PNL, a esos momentos les llaman anclajes. Entonces hay un anclaje. Algunos le dan el significado de un anclaje positivo, un anclaje negativo, ¿sí? Es una relación, ¿no? Está relacionado ese momento. Bueno, entonces ustedes van a ir identificando esos anclajes o esos momentos, ¿no? Y que van a ir completando la historia. Entonces uno de los fines también es identificar los anclajes, ¿sí? Y completar la historia y hacernos conscientes de esa historia. Entonces es también como un ejercicio y ustedes lo van sintiendo, ¿no? En su cuerpo, en su mente, ¿no?
queda esa sensación, como si fueran armando un rompecabezas. No sé si ustedes han armado alguna vez un rompecabezas y es como, se van completando la pieza, la faltante, que no la encuentro dónde estaba, y es, aquí está, y la embonas, ¿no? Y es como si ese panorama, ¿sí? Ese paisaje o esa figura que estás armando se fuera completa. Y nos permite, ¿verdad? Esa sensación como de, ya está, ¿no? Que es parte de la gestal, ¿no? O esa conciencia en el análisis, ¿no? Y descubrir los orígenes, los porqués y los paraqués, ¿no? Y hacer una resignificación de esa experiencia, ¿no? Poder completar esa figura que estaba incompleta, inconclusa, ¿no? Y verla con más claridad. Pues eso es lo que nos va a ir dando el ejercicio de la historia personal, por el simple hecho de irlo realizando, ¿no? Ya esto se puede ir acompañando con el profesional de la salud, con el acompañante espiritual, con un grupo de acompañamiento, ¿sí? Bueno, entonces ustedes van a ir redactando esa historia personal. ¿Qué van a poner? Pues van a poner, sobre todo, muchísima información que es de la cabeza y de la mente, ¿no? Recuerdos, imágenes, memorias, ¿no? Y las relatas. Y las relatas, ¿sí? Le va dando ahí una estructura, ¿no? Un contenido que obviamente es con el lenguaje, y en el lenguaje va a haber símbolos, y va a haber significados, y va a haber sentidos. Desde ahí ya se está haciendo esa elaboración. Entonces es también otra cosa que trabajamos es la narración, ¿no? Le vamos a dar una narración a esa historia, porque la historia puede estar acá en la cabeza, puede estar en nuestra mente, o puede estar en la inconsciencia, simplemente en una ejecución, ¿no? En un mero actuar, pero sin tenerlo en la conciencia, sin tener esa estructura, sin tener ese andamiaje, sin tener esa construcción. Entonces, al ir haciendo el relato, vamos a ir haciendo esa construcción y vamos a ponerle una narrativa, ¿no? Vamos a hacerle un constructo de símbolos y significados a esa experiencia de vida. Aparte de las cosas de la memoria de la mente, ¿sí? Vamos a poner cosas del corazón. Entonces vamos a descubrir que al ir haciendo ese relato, ¿verdad? Esa construcción, tiene también una memoria afectiva. Está cargada por lo menos de emociones y los sentimientos básicos, ¿no? Alegría, amor, miedo, tristeza, enojo, que serían como las partes básicas de ir identificando esos sentimientos y esas emociones. Parte de los anclajes no van a ser solamente memoria, ¿no? Y memorias parecidas o relatos parecidos, sino también parte del anclaje o de esas relaciones van a tener conexión afectiva. En ese momento del aquí y en el ahora o en el pasado o esa situación que tal vez nos está causando conflicto, nos va a ir conectando en esa relación a momentos en donde nos sentimos de esa manera, emocionalmente o sentimentalmente. Ya vamos a ir completando esa parte porque son las partes de la mente, ¿sí? Pero también las partes del corazón. Otro de los signos que vamos a ir encontrando y que lo vamos a ir aportando ahí es la sensación corpórea, la memoria celular, la memoria física. Entonces tú al ir redactando también esa información y esos contenidos, va a haber sensación corporal. ¿Sí? Sentí algo, una presión en el pecho, ¿no? Sentí que se me erizó la piel, ¿no? Sentí escalofríos, me dieron ganas de llorar, ¿sí? Me reí, ¿sí? Me dio cosquilleo, ¿sí? Me está dando mucho sueño, ¿sí? Hay momentos donde llegamos en la redacción personal en donde pareciera como si nos trabáramos, como el escritor de un cuento, de una novela, ¿no? Que está haciendo su trabajo y que en algún momento siente que ya no puede dar más. Pues ahí hay como una barrera, como un obstáculo, como ese impedimento para llegar a ese tema. No te angusties si te sucede eso. El redactar la historia personal a veces no es tan lindo, ¿no? Porque vamos a tocar aspectos y dimensiones que tal vez no serán muy gratas. Pero sí te invito a darte esta oportunidad y que detectes, ¿no? Y que te des cuenta cuando te empiece a suceder eso. Por lo menos eso, ¿no? Identifica cuando viene ese momento de resistencia, cuando viene ese momento de dificultad, cuando dices no puedo escribir sobre eso. No sé por qué, pero no lo puedo hacer. Me dan unas ganas de ir al baño, ¿no? Y vuelvo y me distraigo de otra cosa, o ya no vuelvo, me entra un sueño, ¿sí? Me distraigo, ya no puedo escribir.
y dejo ahí la libreta por muchos días. No pasa nada. Tienes mucho más trabajo logrado que cuando antes de iniciar. Algunos al ir redactando van a encontrar que hay como ausencias o bloques, ¿no? Hay gente que dice, no, pues yo de mi infancia no recuerdo nada. Identifica eso. Ese es un logro y ese es un dato. Como lagunas, como ausencias de periodos en tu vida, ¿no? Como si no hubiera sucedido nada. Pues identifica eso. Y tal vez deja ahí el hueco, ¿no? Bríncate esa etapa, continúa con lo que sí recuerdas. Ya vendrán después, así como en el rompecabezas, vendrá la pieza faltante y la colocaremos. Al ir haciendo este trabajo también vamos a descubrir que de esos datos que no tenemos o no poseemos, hay otros que sí lo poseen, familiares, ¿no? Precisamente. Que si los hermanos, que si mayores, que si menores, que si mamá, que si papá, que si abuelos, abuelas, tíos, tías, gente que estuvo ahí. Y nos va a llevar también a poner en esa memoria, en ese relato, no solo lo mío, sino ir a buscar, completar esas piezas ayudándome en la información del otro. Desde ahí me hace salir de mí y escuchar el relato del otro. Y vas a descubrir muchas coincidencias con tu relato. Y vas a decir, sí, así me acuerdo. Sí, fue así. Sí. Pero también vas a descubrir que tu relato y el relato del otro, de la experiencia vivida, es muy diferente. Y tal vez eso te va a servir a completar tu relato que tal vez estaba solamente con tu versión, con tu visión, con tu percepción de esa experiencia. Pero también entender que el otro está teniendo otra visión y otra percepción porque fue su experiencia. Pero hay algo verdadero ahí. Algo que tal vez tú y yo no podemos ver o que tal vez el otro no pudo contemplar, pero tú sí. Y ahí vas a ir completando esos relatos. Algunos me dirán, pero yo soy ya muy grande, soy muy mayor, ya no tengo mamá, ya no tengo... Nos vamos a ir quedando con esas partes de los relatos. Pero algunos van a tener esta oportunidad de irlo completando y no es solo la información, sino es el ejercicio de salir de ti e ir a encontrarte con el otro. Y ya desde ahí te está moviendo en tu experiencia de vinculación con los demás, ¿no? Y descubrir cómo ellos los empiezan a contemplar también de una manera distinta. Entonces ahí vas a notar cosas de la mente, cosas del corazón, sensaciones físicas y corpóreas, y también te vas a apoyar de los otros para ir armando ese rompecabezas, para ir completando esa historia y esos relatos. Esto tal vez te va a dar la posibilidad de narrar lo inenarrable, ponerle historia a aquello que es inenarrable, aquello que tal vez es de mucho dolor, catastrófico, que no podemos completar y hay que irle dando nombre. Al escribir, al relatar, nos da esta posibilidad también, darle narrativa a esa experiencia que no tiene narración, a esa experiencia que fue muy fuerte, esa experiencia que tal vez no podemos contemplar del todo o tocar del todo. Es una manera de irla tocando. Entonces nos permite el trabajo con duelos también. Esta herramienta permite mucho trabajo, con fobias, con euforias, con duelos, en aumentar la conciencia, en descubrir el porqué de las cosas en mi vida, en encontrar pautas, ¿no? Compulsiones en la repetición, pautas neuróticas, los asuntos inconclusos, y también tener la oportunidad de transformar, de resignificar esas experiencias, de tomar otros anclajes, ¿no? Por ejemplo, si hemos descubierto ahí en el relato muchísimos anclajes de por qué no puedo realizar tal actividad, y está una sensación afectiva, emotiva, una memoria. También ahí, en esa historia, vamos a descubrir nuestros recursos y fortalezas y podemos sumar esos recursos, ¿no? E integrarlos, porque pareciera como si no pudiéramos embonar unas cosas con las otras, y somos nosotros mismos, es nuestra propia historia, nuestro contenido, ¿no? Es como si todo lo malo, lo difícil, lo que no, estuviera en una caja, ¿sí? Y todo lo lindo, lo bueno, lo bello, lo hermoso, las fortalezas estuvieran en otra, y fueran dos cajas que no se pueden unir.
Entonces nosotros en la historia las vamos a ir integrando, esas experiencias en un todo, y en donde podemos adquirir esos recursos y esas fortalezas para cuando nos lleguemos a experimentar de esta otra manera o para completar las historias y las experiencias. Bueno, esto es como una pequeña introducción para invitarlos a hacer este trabajo. Tal vez muchos de ustedes ya han realizado su historia personal. Tal vez algunos ni siquiera habían oído de esto, de esta técnica, de esta herramienta. Algunos tal vez lo habían escuchado como el diario, pero no es solamente como el diario, ¿no? Que sería como un buen instrumento para continuar, ¿no? Ir anotando tal vez los faltantes o ir recogiendo esto. Algunos cuando he trabajado con esto de la historia personal han iniciado su relato con algo que hemos llamado la prehistoria y algunos relatan incluso sobre abuelos, tíos, cómo se conocieron papá y mamá, cómo fue el noviazgo y claro que eso influye. Tal vez a alguno de ustedes le gustaría, ¿no?, ir tocando la prehistoria. Entonces, pues es una invitación a que si deseas redireccionar tu vida, podríamos hacerlo desde esta herramienta, desde este instrumento de la historia personal, y que podrías iniciar este trabajo tú solo, tú sola. Si sientes que hay algunos temas que ya ves que no puedes transformar todo, que se te atoran, que están siendo difíciles, que vas en la redacción vas encontrando como continuos en cosas que te vas cayendo, ¿verdad? Híjole, dice Villarreal, tropezó de nuevo con la misma piedra y sigue igual, y sigue igual, y sigue igual. Y ya te hiciste consciente, pero no lo puedes transformar. Ahí es donde necesitamos tal vez la ayuda. También en tu historia personal vas a encontrar cómo le has hecho para superar muchas otras cosas y que has superado cosas y que sí lo has logrado. Y tal vez no te habías dado cuenta que estaban esos elementos y esos recursos que son parte de ti y que es con lo que lo has hecho para salir adelante. Puedes pedir ayuda y creo que puedes acercarte con este instrumento a un terapeuta, a un acompañante espiritual que te podría orientar y apoyar para ir completando esa historia, para irla trabajando, si sientes que se ha hecho una limitante para seguir adelante. Bueno, pues por mi parte es todo. Creo que no hubo ahí comentarios, dudas o preguntas. Ya saben, si tienen otras inquietudes de algunos otros temas que podríamos ir abordando, pues nos lo hacen saber aquí abajo de este video o mandándonos mensaje al WhatsApp del oratorio o al WhatsApp personal o en alguno de los líneas de comunicación que tenemos. Van dejando ahí sus mensajes para algunos temas que les gustaría que fuéramos abordando. Los cineforos en la noche los martes a las 8 y los domingos tenemos la celebración de la Cena del Señor a las 7 de la noche. Pues si alguien desea acercarse a algunas de estas actividades, pues los esperamos. También tenemos aquí la psicoterapia individual. Sacan su cita. Hay un psicólogo cognitivo-conductual, terapia breve hipnosis y con un servidor la Gestalt y el psicoanálisis, la terapia con enfoque psicoanalítico. Que tengan una muy bonita semana y adiós.